Hay más titulares en este día. También hablamos hoy de economía y lo vamos a analizar además con Juan Rayo, experto económico, porque hay titulares destacados que merecen ese análisis. Vamos a empezar hablando de la deuda pública, que ha marcado un nuevo récord, concretamente 1.163 billones de euros. Es lo que deben al Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esa cifra lleva subiendo sin parar desde hace 10 años. ¿Qué supone esta cifra? ¿Es normal que la deuda llegue a ese nivel? Bueno, pues es una de las preguntas que le vamos a lanzar ya mismo a Juan Rayo, que está acompañado de Albert, porque además de la deuda pública también hablamos de presupuestos. Albert, el gobierno quiere aprobarlos, pero no termina de convencer a Podemos. De eso vamos a hablar, de eso y de dinero, de nuestro dinero y de cómo afrontamos lo que nos va a venir. Juan, lo primero, esos 1.163 billones de euros, ¿deben saltar las alarmas o no? Bueno, yo de este dato destacaría tres hechos, ¿no? El primero es que es el máximo histórico de deuda pública española. Seguimos incrementando la deuda pública a pesar de que deberíamos estar reduciéndola. ¿Por qué tenemos que reducirla? Porque, bueno, ahora mismo parece que la situación financiera está más o menos estabilizada. Pero ¿qué pasa si viene otra crisis? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tenemos esta carga financiera a nuestras espaldas? Entonces, primer hecho, la deuda pública sigue creciendo en términos absolutos y en relación con el PIB está estancada. Segundo hecho, la deuda pública se ha triplicado desde el comienzo de la crisis. Dios mío. Triplicado. Al principio de la crisis debíamos unos 400.000 millones de euros, ahora casi 1,2 billones. Y tercer hecho, porque a veces hablamos de cifras muy grandes, ¿no? 1,2 billones de euros. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que deben los españoles. Y si lo traducimos a cuánto debe cada español por la deuda pública, estas cifras nos indican que cada español debe una media de 25.000 euros como consecuencia de esta deuda pública. Cada familia española, cada unidad familiar, 65.000 euros como consecuencia de esta deuda pública. Y esto es algo que de una manera o de otra se va a pagar y, por tanto, tenemos que verlo como una hipoteca que tanto Rodríguez Zapatero como luego Rajoy han impuesto al conjunto de los españoles. No, de una manera u otra se va a pagar. Acabaremos pagando con impuestos, supongo. Con impuestos o con inflación, pero se paga. Claro, algunos dicen que el gobierno ha de tomar medidas ya y el gobierno ha dicho que hay medidas urgentes que va a tomar en su programa de gobierno. Pedro Sánchez tenía algunas de ellas en materia de impuestos. Vamos a hablar de ello, por ejemplo, el impuesto a la banca, el impuesto de sociedades, la tasa Google o el impuesto a las tecnologías o el impuesto al diésel. De todo eso, ¿qué habrá y qué no habrá? Primero, lo más inminente. Dicen que será el impuesto de sociedades. ¿Te llega lo mismo? Bueno, no lo sé. Es decir, al final este gobierno ha ido lanzando muchos globos sonda y unos días dice una cosa, los otros días se desdice. Veremos qué termina sucediendo, pero efectivamente parece que uno de los primeros impuestos que quiere subir es el impuesto sobre sociedades. Es una subida que primero se realiza por motivos tramposos, bajo argumentos tramposos. Se dice que las grandes empresas no pagan impuestos. Esto es falso. Si las grandes empresas no pagan impuestos en España, tendríamos un torrente de inversión extranjera. Dicen que no pagan suficientes. No, y que casi no pagan, que pagan apenas un 6,5%. Es decir, que pagan menos que en Irlanda. Pero casualmente la inversión se va a Irlanda, no viene masivamente a España. Cierto. ¿Por qué? Pues porque no se paga tampoco en España. Cuando se dan estas cifras, estos porcentajes, para ponerlo en términos simplificados, se está comparando los impuestos que se pagan en España con los beneficios mundiales. Entonces, claro, hay que comparar o impuestos mundiales con beneficios mundiales o impuestos en España con beneficios en España. Este impuesto de sociedades, decimos, podría ser inminente, hablamos de un 15%. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Es decir, las grandes empresas ya pagan más de un 15%. Si nos vamos a las cuentas de las empresas, están pagando 21, 22 o 23%. Por tanto, cuando dicen vamos a fijar mínimo un 15%, en realidad en lo que están pensando es en ir quitando deducciones y bonificaciones para que paguen todavía más. Y más impuestos en lo que sea, pero más impuestos a las empresas significa menos empresas, menos inversión empresarial y, por tanto, menos crecimiento económico. Se habla de 6.000 millones de euros que podrían recuperar a corto plazo. Ahora hablamos de esas cifras porque todo iría al fondo de las pensiones. Otro impuesto que parece sería bastante inminente, el llamado impuesto Google o impuesto de las tecnologías. Impuesto polémico ya cuando lo propuso el gobierno de Rajoy. La idea es que dejen de que les salga gratis, según ellos, Facebook, Google, Twitter, este tipo de tecnologías. ¿Realmente no pagan nada en España? A ver, pagan en España por lo que generan en España. Esto muy sencillamente. A ver, si BMW exporta un coche a España,
y gana dinero por la venta de ese coche a España, BMW paga impuestos en Alemania, que es donde ha producido el coche, donde ha hecho el marketing para el coche, etcétera. En España se pagará algún impuesto por el concesionario, etcétera, pero el valor añadido se ha generado en Alemania y se paga en Alemania. Google, Facebook, etcétera, lo mismo. Es decir, el valor añadido se genera en Estados Unidos, el grueso del valor añadido. Aquí hay algún departamento de marketing, algún tipo de departamento de recursos humanos, pero muy poco. Google España puede tener 60 o 70 personas empleadas. Esas 60 o 70 personas empleadas, con toda su buena voluntad y capacidad, no explican los ingresos que obtiene Google en España. Por tanto, estas empresas ya pagan impuestos en Estados Unidos. Hacer que paguen todavía más en España, añadido a lo que ya pagan en Estados Unidos, lo que va a hacer es que quieran invertir menos en España. Y ya no solo estas grandes empresas, sino cualquier, porque esto no es un impuesto a Google, es un impuesto a toda empresa que crezca a través de la digitalización. Y un impuesto a la digitalización es una condena a quedarnos atascados en el pasado. Entiendo. Se habla de un 3% este impuesto, ¿eh? Sobre los ingresos. Sobre los ingresos. Claro, que no sobre los beneficios. Está claro. Es decir, yo puedo ingresar 1.000 y tener gastos de 990, y si me hacen pagar un 3%, estoy pagando 30 sobre unos beneficios de 10. Sí, pero Juan, al final nos da la impresión que los impuestos a la digitalización o el impuesto a la banca, que no es inminente, pero podría llegar, lo acabaremos pagando nosotros, ¿o no? Desde luego, todo impuesto en mayor o en menor medida se repercute. ¿Verdad? Por ejemplo, Google, si le cobras un impuesto por estar en España, se irá de España y eso tendrá una repercusión. Claro. La banca, además, tiene una capacidad todavía mayor de repercutirlo. ¿Por qué? Porque es un oligopolio. Y al ser un oligopolio tiene mucho poder para imponer sus condiciones a sus clientes. Lo que nos dice la evidencia internacional es que los impuestos sobre la banca se terminan repercutiendo entre un 80 y un 100%, ¿cómo? Sobre todo con tipos de interés más altos para los que van a pedir un crédito. Ya. Por tanto, nos guste o no nos guste el impuesto a la banca, a mí la banca es un sector que no me agrada especialmente por ser ese privilegio oligopolístico, lo cierto es que este impuesto será un impuesto sobre los usuarios de la banca y eso ya me parece menos justo. Que quede claro que el impuesto a la banca del que se habló mucho por ahora se ha retrasado, no es inminente, ¿eh? Que quede claro. Y algo más el del diésel. Parece que tampoco va a ser inminente cuando hay un impuesto a los carburantes con la realidad o la excusa de la contaminación repercute en toda la economía de un país. Sí, a ver, yo este último impuesto lo vería más o menos sensato si fuera de verdad un impuesto medioambiental. Es decir, es verdad que la contaminación genera daños que no tenemos en cuenta cuando decidimos utilizar el coche. ¿Qué pasa? Que si de verdad fuera un impuesto verde contra la contaminación, si de verdad fuera quien contamina paga, no habría exenciones al impuesto, porque lo mismo es tu contaminación que la de un transportista. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Sánchez ya ha dicho, no, los transportistas y los agricultores en todo caso no pagarán este mayor impuesto al diésel. Con lo cual, ¿ante qué estamos? Ante un impuesto con finalidad meramente recaudatoria, pero que se lo viste de impuesto verde para que socialmente tenga una menor contestación. Espero que estos impuestos que nos cuenta Juan Rayo no afecten a los buenos datos de venta de vehículos que este mes de agosto han aumentado en España sin precedentes, más de un 30% en lo que llevamos de mes, Lorena. Bueno, claves económicas y como comentábamos, todavía sin saber si habrá acuerdo o no entre Podemos y Partido Socialista en alguna de esas claves, en alguno de esos impuestos. Graciano. No, yo le estaba oyendo con mucha atención al señor Rayo y este es un asunto clave, en una sociedad democrática. Digo que le estaba oyendo con mucho interés porque dice, claro, las grandes empresas pagan el 6, el 7, el 3... y pueden llegar hasta el 21. Pero el pueblo llano sabe que a nivel de IRPF, de persona física, se llega a pagar hasta el 52%. Y eso hay un desequilibrio enorme, sobre todo entre las grandes empresas que nos tienen ojipláticos presentando resultados extraordinarios. Y quería hacer un inciso brevísimo sobre este tema. Lo que es el mundo al revés en el mundo de los impuestos. En la época de Zapatero, las grandes empresas españolas, sobre todo las internacionalizadas, pagaban 0 impuestos. 0. Cuando digo 0, es 0. Zapatero. Y llegó el señor Montoro y les quitó todas las desgravaciones y pasaron al 6 o 7%. Hay una injusticia evidente entre el IRPF y lo que el impuesto de sociedades. Las pequeñas sociedades en España, las pequeñas, las SL, pagan el 25%. Yo creo que no hay ninguna transnacional española
que se acerque ni de lejos a esos dígitos. Están muy por debajo. Me gustaría su comentario. Sí, varias cosas. Primero, cuando dices que en el IRPF se paga hasta el 45%, estamos hablando de lo que se llama tipo marginal. Es decir, Sí, bueno, claro. Sí, pero cuando yo he dicho que las grandes empresas pagan el 21, 22 o 23, estamos hablando de tipo medio. El tipo medio que pagan los trabajadores en España es el 18%. 18%. Por tanto, las grandes empresas ya están pagando de media más que el trabajador medio. Además, no olvidemos que cuando una gran empresa paga dividendos, el que cobra el dividendo luego paga un 19, 21 o 23%. Es decir, la empresa ha pagado el 21 o 22% y luego vuelve a pagar otro 21 o 23% el receptor de esa renta. Eso primero. Luego, las pequeñas empresas, el tipo del 25% es un tipo nominal. Es decir, luego hay que aplicar deducciones, bonificaciones, y una vez se aplican, el tipo medio efectivo que pagan las pequeñas empresas es menor al que pagan las grandes empresas. Y luego, eso de que durante la etapa Zapatero se pagaban impuestos cero, es verdad que se pagaban menos que ahora, lo cual, por cierto, dice mucho de un gobierno y de otro, pero bueno, pero se pagaban impuestos, es decir, no se pagaba ni el 3 ni el 6, se pagaban impuestos cercanos al 20. Es verdad que en el año 2009 muchas empresas tuvieron pérdidas, y si tienes pérdidas no pagas impuestos, pero las empresas que tuvieron beneficios no pagaron un cero, si no esto sería un chollo y habría invertido todo el mundo. Un comentario un poco general. La progresividad fiscal, vamos a explicarles a los espectadores que eso quiere decir que cuanto más tienes, más pagas. Está en la legislación española desde la PEPA, desde la Constitución de Cádiz, que decía... ¿Pero dónde está el límite, no? Porque llegaba ese inciso que hacía Podemos, ¿no? La Constitución de Cádiz ya decía que los impuestos había que pagarlos en función de las posibilidades de cada uno. La Constitución actual dice todos, no dicen todos los españoles, todos, y tendremos que entender que también las empresas, contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Yo pregunto, ¿quién tiene más posibilidades económicas? ¿Las grandes empresas, las medianas empresas o los particulares? Bueno, pues... ¿Quién tiene más? Pues depende, a ver... No, depende no. Vamos a ver, una gran empresa... Estarás conmigo en que los particulares tenemos muchas menos posibilidades económicas que las grandes empresas y que las medianas y pequeñas empresas. ¿De quién es? ¿Una gran empresa de quién es? Es un sujeto jurídico. No me digas ahora de sus accionistas. Claro, es un sujeto jurídico propiedad de muchísimos accionistas. En el todos de la Constitución habla de las personas físicas y las personas jurídicas. Entendemos que cuando Telefónica paga un 25% de impuestos... ¿Me reconoces que tú tienes menos posibles que Telefónica? Pues vamos a ver, un matiz que creo que es crucial. Cuando Telefónica paga el 25%, ese 25% no lo paga Telefónica como tal, lo pagan sus accionistas. Y entre los accionistas de Telefónica... Lo paga una sociedad jurídica. Que es propiedad de unos accionistas. O de sus fondos o lo que sea. Claro, no me hagas esa trampa. No, es que no es una trampa. Entre esos accionistas podrá haber familias pobres, familias de clase media o familias de clase alta. Te lo pregunto de otra manera. ¿Tienen que pagar más impuestos los particulares que las empresas? Es que, primero, no están pagando más impuestos los particulares. ¿No? El tipo medio de los trabajadores es el 18%, el tipo medio de las empresas del IBEX es el 23%. Y las rentas más salariales, digamos, más altas, ¿cuánto pagan? Bueno, pero entonces... ¿Cuánto pagan? Pero entonces, ¿por qué me estás comparando? ¿Cuánto pagan? ¿Pagan 3 veces más que las empresas? Responde Juan, Primero, el tipo medio de las rentas más altas es el 30%. Tipo medio, no el tipo marginal. El tipo marginal es lo que empieza a pagar cuando supera ciertos umbrales. ¿Conoces alguna gran empresa que pague el 30%? Sí, por supuesto que sí. No. Por ejemplo, ACS, tipo efectivo 2016, 41%. Que no. ArcelorMittal, tipo efectivo en 2016, mira, todas las estadísticas... 36%. Arsenio, te está respondiendo, si no le crees. Banco Sabadell, no, es que no lo creo. Banco Sabadell, bueno, no lo simplemente creo. tienes que ir a las cuentas anuales del año 2016 y coger impuestos sobre sociedades y dividirlo por el impuesto beneficio antes de impuestos. De las grandes corporaciones, gracias a todas las bonificaciones que tienen, no llegan al 15%. Arsenio, que no es verdad. Llegan, que no es verdad. Están en el 12%. No es verdad. No lleva a ningún sitio este debate, por lo que veo, porque uno dice que sí, uno dice que no. Es tan simple como ir a las cuentas auditadas. Y de hecho, si tienes alguna duda sobre la auditoría, tendrías que presentar una demanda por falsificación de la auditoría. Tienes que ir a las cuentas... se pueden coger de muchas maneras. Tú las estás cogiendo de una, yo las cojo de otra. Vale, y yo te digo, cuentas auditadas, impuesto de sociedades dividido por beneficio antes de impuestos y tendrás estas cifras. Bien, el tipo medio de las grandes corporaciones en España no llega al 12%. No es verdad, no es verdad. Estás comparando... Estás comparando impuestos pagados en España con beneficios mundiales. Y por tanto es una comparación improcedente. Juan, muchísimas gracias por tu aportación.